Bienvenidos a La Habana. Bienvenidos a Centro Habana. En este video, además de acercarlos un poco más a la realidad de la vida en Cuba, esa vida difícil que llevamos los cubanos, donde las condiciones de vivienda son precarias, construye el que puede y la gente se gana la vida de la manera que puede, vendiendo tamales o esquivando los mismos baches que hay en la calle. Miren eso. Pues además de eso, hoy les voy a estar contestando una de esas preguntas un tanto polémicas que me han dejado en los comentarios. De esto les voy a comentar mientras hacemos el recorrido. Qué linda sería Cuba si los edificios no estuvieran en el estado que están. Desatención total. Miren, la cola que ven a lo lejos es para comprar el pan y los carros clásicos que a ustedes les gustan. Lo normal es que para comprar el pan haya que destinar de 1 a 2 horas. Lo normal. Incluso han visto en videos anteriores que las personas tienen que madrugar, dormir incluso en la panadería para comprar el pan. Cada cual se gana la vida como puede, vendiendo lo que puede, en un país donde todo escasea, menos los policías. Esos sobran. Ahora, ¿por qué hay tantos policías en la calle? Vamos a entrar en el detalle ya. Hay que ver que en Cuba hay muchas zonas donde hay una pobreza tremenda, rurales mayormente, zonas muy alejadas de La Habana. Mientras más lejos de La Habana, peor se vive. Eso es una realidad. La Habana es la capital y todo se concentra aquí. Todo el desarrollo, la mayoría de los recursos, todo viene para acá. En muchas cabeceras provinciales hay que reconocer que la limpieza es superior a lo que se ve en La Habana. Miren esto. Fuente de vectores, enfermedades, dengue, ni que hubiera tantas medicinas para tratar las enfermedades, ni que hubiera tanta comida para que el cuerpo tuviera un buen sistema inmunológico. Pero nada, así vamos. Retomando el tema de los policías, en esas zonas precarias donde viven las personas, muchos tratan de salir de ahí. Una de las vías más fáciles es trabajar para la policía. ¿Por qué? Porque los mandan para La Habana. En La Habana, donde no conocen a nadie, no tienen compromiso, ganan mejor salario que incluso un médico. Por poner un ejemplo, un policía que trabaja en una cárcel, pasando el curso, ya gana más de 4.000 pesos. Gana casi lo mismo que un médico. Una vez terminado el curso, ya gana más que un médico. Los salarios de la policía, yo diría que rondan los 6.000, 7.000 pesos aproximadamente, mientras un médico llega escasamente a 5.000. Además de los otros beneficios que tienen, miren, más casas en venta, más personas que se van. No recuerdo que los salarios de estos funcionarios públicos hayan sido publicados en la Gaceta Oficial. Entonces, estos fueron los policías. No me atrevería a decir que incluso compran en las tiendas que los militares tienen más facilidades aún. Estos sí pueden comprar en tiendas especiales para ellos donde pagan las cosas a precios de ganga. Televisores, refrigeradores en moneda nacional y bien barato, mientras que nosotros tenemos que pagar las cosas en MLC y bien caro, prácticamente el doble de lo que costaría en Amazon. Esos son los motivos por los que muchos prefieren ser militares o ser policías. Ah, lo olvidaba. Y una jubilación temprana, cerca de los 40 años, una muy buena jubilación, superior a la de un médico. Y siempre pongo el ejemplo de los médicos porque es una carrera que lleva sacrificio. No todo el mundo puede ser médico, sin embargo, con 12 grados sí se puede ser policía. La pregunta que yo te hago es, ¿en tu país hay tantos policías en la calle? ¿Tú consideras seguro un país lleno de policías? Déjame saber en los comentarios. Hace un mes atrás hicimos un video explicando las condiciones de vida en Oriente. Lo pueden ver en el canal. Sobre el agua les voy a hablar en un próximo video. ¿Cómo funciona el agua en Cuba? Sobre el agua les voy a estar comentando en un video próximo. Si no es esta semana, la semana próxima, que ya saben que el agua aquí funciona diferente al resto del mundo. Así que esperen ese video. Nada, si este les gustó, dejen un like, comenten, quiero leer sus comentarios. Compartan este video y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Nos vemos en un próximo video la semana que viene.